Karim Khan es un abogado británico y el actual fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, CPI, organismo encargado de investigar crímenes graves como genocidio y crímenes de lesa humanidad. Asumió el cargo en 2021 con la promesa de actuar con independencia y transparencia, siendo clave en investigaciones sensibles como las relacionadas con Venezuela. Bajo su mandato, la CPI inició procesos contra el régimen de Nicolás Maduro por torturas, desapariciones y ejecuciones extrajudiciales. Sin embargo, recientes acusaciones de corrupción y posibles vínculos con Diosdado Cabello han puesto en duda su integridad y han generado una crisis en la credibilidad de la CPI. En el próximo capítulo, abordaremos las acusaciones que desencadenaron este escándalo. El caso que ha sacudido a la Corte Penal Internacional, CPI, gira en torno a Karim Khan, el fiscal jefe, quien enfrenta acusaciones de corrupción que podrían haber influido en las investigaciones sobre los crímenes cometidos por el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Las denuncias señalan que Khan habría recibido sobornos para manipular o detener procesos clave, favoreciendo a figuras de alto rango como Diosdado Cabello, uno de los líderes más poderosos del chavismo. La CPI llevaba años investigando los crímenes de lesa humanidad cometidos bajo el gobierno de Maduro, como ejecuciones extrajudiciales, torturas, desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias. Para las víctimas y organizaciones internacionales de derechos humanos, estas investigaciones representaban una esperanza de justicia en un contexto de impunidad generalizada. Sin embargo, las recientes acusaciones contra Karim Khan han encendido alarma sobre posibles interferencias externas en estos procesos, cuestionando la independencia de la CPI y su capacidad para actuar sin influencias políticas o económicas. Diosdado Cabello, a quien muchos consideran el número 2 del régimen venezolano, es señalado como el posible artífice de los supuestos sobornos. Según informes preliminares, el objetivo sería proteger a las principales figuras del chavismo de cualquier responsabilidad penal internacional, asegurando que las investigaciones avanzaran de manera limitada o incluso se archivaran. Aunque no se han presentado pruebas definitivas, medios de comunicación y opositores políticos han denunciado transferencias financieras sospechosas y reuniones secretas que podrían apuntar a un acuerdo ilícito entre Khan y miembros del régimen. Este escándalo ha generado un impacto profundo en la percepción pública sobre la CPI. Por un lado, cuestiona la transparencia de un organismo que se presenta como el defensor último de la justicia internacional. Por otro lado, pone en peligro la confianza de las víctimas y organizaciones que han depositado su fe en la CPI para garantizar que los responsables de crímenes atroces enfrenten las consecuencias de sus acciones. En el caso específico de Venezuela, muchos temen que estas denuncias puedan debilitar aún más los esfuerzos para responsabilizar al régimen de sus violaciones a los derechos humanos. A medida que se profundiza en las acusaciones, también surgen preguntas sobre las posibles motivaciones de Karim Khan y su equipo. ¿Fue un acto aislado de corrupción o refleja problemas sistémicos dentro de la CPI? ¿Qué impacto tendrá esto en otras investigaciones sensibles que lleva adelante el organismo? Mientras estas preguntas quedan sin respuesta, las críticas hacia Khan y la CPI no dejan de crecer, alimentadas por la incertidumbre y la falta de explicaciones claras. En medio de este panorama, las víctimas de los crímenes cometidos en Venezuela son las más afectadas. Muchas de ellas han esperado años para obtener justicia, enfrentando riesgos y represalias por denunciar los abusos del régimen. Ahora, este escándalo pone en jaque sus esperanzas, al tiempo que refuerza la percepción de que los poderosos siempre encuentran maneras de eludir la justicia. En el siguiente capítulo, exploraremos las reacciones de la comunidad internacional, incluyendo las respuestas de gobiernos, organizaciones de derechos humanos y expertos legales ante estas acusaciones, y cómo esto podría redefinir el papel de la CPI en casos futuros. El estallido de las acusaciones contra Karim Khan ha desencadenado una serie de reacciones a nivel internacional, reflejando tanto la magnitud del escándalo como la preocupación global por el futuro de la justicia internacional. Gobiernos, organizaciones de derechos humanos, académicos y la opinión pública han expresado opiniones divididas, oscilando entre la indignación, la desconfianza y la necesidad urgente de reformas en la Corte Penal Internacional, CPI. Este capítulo examina estas reacciones y el impacto que podrían tener en la percepción de la CPI como institución. El primer grupo en reaccionar ante el escándalo fue el de las organizaciones defensoras de los derechos humanos. Instituciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional emitieron comunicados en los que expresaron su preocupación por las denuncias y solicitaron una investigación exhaustiva e independiente sobre las acusaciones contra Karim Khan. Estas organizaciones han destacado la necesidad de que la CPI mantenga su independencia y transparencia, advirtiendo que cualquier señal de corrupción o interferencia política podría ser devastadora para su credibilidad y eficacia. Para ellas, el caso de Venezuela es emblemático, ya que representa una de las pocas vías disponibles para que las víctimas de crímenes de lesa humanidad obtengan justicia en un sistema dominado por la impunidad. Los gobiernos también han reaccionado,
aunque de manera diversa según su posición respecto al régimen de Nicolás Maduro. Países que han sido críticos de Venezuela, como Estados Unidos y varias naciones europeas, han manifestado su preocupación por el impacto de este escándalo en las investigaciones sobre crímenes en el país sudamericano. Funcionarios de alto rango han instado a la CPI a garantizar que las investigaciones continúen de manera imparcial y que las víctimas no sean abandonadas debido a las irregularidades. Por otro lado, países aliados o neutrales respecto al gobierno de Maduro han optado por un silencio estratégico o han calificado las acusaciones como parte de una campaña de desprestigio contra la CPI, argumentando que podría tratarse de intentos de desacreditar a la institución para debilitar sus investigaciones. En América Latina, la reacción ha sido especialmente intensa, dado que el caso venezolano tiene implicaciones directas para la región. Líderes políticos y sociales, especialmente de países vecinos como Colombia, Brasil y Perú, han expresado su preocupación por el impacto del escándalo en la estabilidad regional y en los esfuerzos por abordar la crisis humanitaria venezolana. Para ellos, una CPI debilitada podría significar un retroceso en la lucha contra la impunidad en una región que ha sido históricamente golpeada por violaciones masivas de derechos humanos. La academia también se ha unido al debate, con expertos en derecho internacional y relaciones internacionales, señalando que este caso podría marcar un antes y un después en la historia de la CPI. Algunos analistas han argumentado que este escándalo refleja problemas más profundos en la gobernanza de la Corte, incluyendo la falta de mecanismos internos de supervisión y la politización de sus decisiones. Han planteado la necesidad de implementar reformas estructurales para garantizar que la CPI pueda cumplir con su mandato sin interferencias externas ni sospechas de corrupción. En el ámbito mediático, el caso ha captado la atención de los principales medios internacionales, que han dedicado amplias coberturas al escándalo. Informes de investigación y análisis de opinión han puesto de relieve las implicaciones éticas y legales de las acusaciones, así como las posibles consecuencias para la reputación de la CPI. Los medios opositores al régimen venezolano han utilizado el caso para reforzar sus críticas a la influencia corruptora del chavismo, mientras que medios pro Maduro han intentado desviar la atención, calificando las acusaciones como rumores infundados. La opinión pública, en cambio, se ha mostrado dividida. Por un lado, muchas personas han expresado indignación y desilusión ante las acusaciones, sintiendo que la CPI, una institución que representa la esperanza de justicia para las víctimas, podría estar comprometida. Por otro lado, sectores escépticos de la sociedad han utilizado este caso para justificar su desconfianza en las instituciones internacionales, reforzando narrativas de que éstas están manipuladas por intereses políticos o económicos. En términos prácticos, este escándalo ya está afectando el funcionamiento de la CPI. Internamente, la institución enfrenta una presión significativa para demostrar que tomará medidas decisivas y transparentes para investigar las acusaciones y sancionar a los responsables, si se confirman los hechos. Externamente, la CPI podría enfrentar dificultades adicionales para mantener la cooperación de los Estados, cuya confianza es crucial para la implementación de sus decisiones. Sin el respaldo de la comunidad internacional, su capacidad para llevar a cabo investigaciones y procesar a los responsables de crímenes graves podría verse gravemente limitada. El caso también podría tener un efecto disuasivo en futuras investigaciones sobre líderes poderosos, ya que podría enviar el mensaje de que la justicia internacional puede ser manipulada o comprada. Esto no solo afectaría a Venezuela, sino a otros contextos en los que la CPI está activa, como Sudán, Ucrania y Myanmar, donde las víctimas de crímenes atroces dependen de la intervención de la Corte. En el próximo capítulo, exploraremos las posibles consecuencias para el sistema de justicia internacional y las reformas que podrían implementarse para restaurar la credibilidad y el funcionamiento de la CPI tras este escándalo. El escándalo que involucra al fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, CPI, Karim Khan, no solo amenaza con desacreditar su mandato, sino que también plantea graves implicaciones para el sistema de justicia internacional en su conjunto. Las acusaciones de corrupción, presuntos vínculos con el régimen venezolano y posibles interferencias políticas subrayan las debilidades estructurales de la CPI, abriendo un debate sobre la necesidad urgente de reformar esta institución. En este capítulo, se analizan las posibles consecuencias de este caso y las medidas que podrían adoptarse para restaurar la confianza en la CPI y garantizar su eficacia en el futuro. La primera y más evidente consecuencia es el impacto en la legitimidad de la CPI. Desde su creación en 2002, esta corte ha enfrentado críticas por su aparente selectividad en las investigaciones y por la percepción de estar influenciada por intereses geopolíticos. El caso de Karim Khan refuerza estas críticas, especialmente en países que ya cuestionaban su imparcialidad. Para los detractores de la CPI, este escándalo es una prueba más de que la institución no es inmune a la corrupción ni al uso político de la justicia.
En este contexto, la confianza de los Estados miembros y de las víctimas en la CPI podría verse gravemente erosionada, dificultando su capacidad para operar con eficacia. El escándalo que involucra a Karim Khan y las acusaciones de corrupción en la Corte Penal Internacional, CPI, ha tenido un impacto devastador para las víctimas de los crímenes investigados por esta institución.